hermanos? Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 26. Pero primero vamos a orar, amén. Que sea Dios hablando a nuestras vidas, que sea su palabra edificándonos, amén. Le voy a pedir a la hermana Nere que nos dirija una oración para la prédica. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer hasta estos momentos. Te damos gracias y ahora te pedimos, mi Dios, que seas tú con nuestra hermana Nayeli, que seas tú quien ponga cada palabra en sus labios a través de tu Santo Espíritu. Señor mío, que ella solamente sea el instrumento que tú vas a usar para hablarnos en esta noche. Señor, ayúdanos a que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón el consejo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Pero sobre todas las cosas, Señor, que sea nuestro anhelo ponerlo en práctica porque esa es tu voluntad. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos en nuestra Biblia Primera de Samuel, capítulo 26. Amén. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los cifeos a Saúl en Gaba, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Entonces David, hijo de Melech, y de Sabia, hermano, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que lo hiera con la lanza, y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. También pueden tomar su lugar. Amén. El tema aquí: David perdona a Saúl por segunda vez. Amén. Recordamos que en la cueva que estaba en el desierto, esta cueva en Engadi, David cortó un pedazo del manto del rey Saúl, ¿sí? Y mostró, dije, te pude matar, pero no lo hice, ¿verdad? Y ahí Saúl vimos que lloró y se arrepintió, pues aparentemente, ¿verdad? Porque vemos aquí en el versículo 1 que nos dicen que vinieron los cifeos. Otra vez ellos traicionaron a David. Sí, ellos anteriormente en el capítulo 23 ya le habían dicho al rey Saúl dónde estaba David, y le volvieron a decir. ¿Para qué? Pues para quedar bien con el rey Saúl, ¿sí? Para tener un buen lugar, que por apariencia pues estar bien delante de él, apoyarlo, ¿verdad? Y llevó otra vez 3,000 hombres para buscar a David. Entonces ahí vemos que se retractó de su arrepentimiento, ¿sí? Que nada más que era por esa ocasión, por ese tiempo. Y se volvió a preparar y se levantó, ¿sí? Ahí vimos que solo fue un rato públicamente, sí, lloré, sí me lamenté, pero ¿cómo me voy a quedar quieto? ¿Verdad? Me está quitando mi trono, tengo que ir nuevamente. Y así fue. El rey Saúl nuevamente volvió a buscar para matar a David, ¿verdad? Entonces vemos que 3,000 hombres tenía Saúl. ¿Y cuántos tenía David? Si se recuerda, 600. Vemos una gran, ¿de qué equipo queremos estar? ¿De los 3,000 o de los 600? ¿Sí? Pues donde hay más, ¿verdad? Hay, porque ellos son más, pueden ganar o pueden entrar relevos, ¿verdad? Si se cansan, ¿verdad? Aquí nada más eran 600 con David, ¿sí? Entonces, pero David vemos que era un comandante muy sabio, muy capaz. ¿Por qué? Porque tenía espías. David sabía dónde estaba Saúl escondido.
Mas Saúl tenía que tener a sus, oye, está aquí, oye, está acá, yo lo vi acá, ¿sí? Tenía sus chismosos, ¿verdad? Pero David tenía sus espías, que ya sé dónde está, y ya era muy sabio, vemos muy audaz, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo empezó David, ¿verdad? David monitoreaba todos los movimientos de Saúl. Y aquí en el versículo 5 nos dice, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Recordemos que la primera vez Saúl llegó a la cueva casualmente, ¿verdad? Donde se había escondido David. Pero ahora no, ahora David fue a buscar al rey Saúl, ¿sí? Entonces ahí vemos que la primera vez pues solo fue una casualidad, ¿verdad? Solo fue para, como de tantas cuevas dijimos, cómo llegó a esa, y ahora vemos que no, que ahora es diferente. David fue con Saúl, ¿sí? A acercarse. ¿Pero por qué David fue? Tenía 600, ¿verdad? Pues ve tú, ¿verdad? Ve tú a entrar, porque era una estrategia muy, muy fuerte, muy valiente, ir yo a pelear, ¿sí? Entonces podía ir otro, pero no, como vemos estos puntos fuertes de David, es que él era valiente, que era sabio, y tenía que ir, pero les preguntó a dos, a Ahimelech y a Abisai, ¿quién va a ir conmigo? ¿Sí? Y dijo Abisai, yo voy contigo. Y dice que entraron al campamento de noche. De noche, y pues yo me imagino que es como vamos a los montes o a los ranchos, que no hay ningún ruido, ¿verdad? Que no hay de los carros, que hay como ruidazos de aquí, ¿verdad? Mi casa, la casa de mi mamá, es una avenida, entonces pues los camiones, ya mucho ruido, pero en los ranchos, en los montes, pues no se escucha nada, bien padre, duermes, ¿verdad? Así, el campamento de noche y todos dormidos. Iba David y Abisai, ¿verdad? Ellos dos, ¿sí? Pero Abisai le dice, hoy ha entregado Dios tu mano, tú te puedes dar venganza, hoy puede ser. Ya estaban los comandantes, los compañeros de David, ya verían que esta circunstancia no era un accidente, sino que Dios nuevamente le da la oportunidad para vengarse sobre Saúl. Y todavía Abisai lo hizo más fácil, le dijo, déjame que yo lo hiera. Yo lo hago, ¿sí? Con la danza. Y pues David hubiera dicho, sí, hazlo tú, ¿verdad? Pues yo digo, no, yo no lo hago, ¿sí? Y ya, pues me lavo las manos, ¿verdad? Lo hizo él, ¿sí? Más fácil. Pero aquí dice que Abisai todavía le dijo, voy a tomar su lanza. Esa lanza, de Saúl, ya se la había aventado a David anteriormente, ¿sí? Entonces dice, él te aventó, pero ahora él va a morir con esa. Vas a ver, nos vamos a vengar. Y sí, motivándolo, imagínense, Abisai bien emocionado. Yo la hago, y todavía dijo, lo enclavaré de un golpe, no le daré dos. O sea, de uno va a quedar muerto ahí el rey. ¿Sí? Imagínense cómo la energía de ese comandante Abisai. Por eso digo, la fuerza, por eso Dios nos pone líderes, ¿verdad? Porque en el pueblo de Dios hay diferentes temperamentos. Yo, sí, pastor, yo voy con todo, todas las colonias, sí, o sea, ya, ¿verdad? Oye, vamos a orar, primero es de ayunar, ¿verdad? Y por eso tenemos pastores, líderes que nos dicen, a ver, vamos, todo tiene un orden, ¿verdad? Entonces, así, y también hay como hermanos, ay, yo no quiero hacer nada, no me quiero levantar hoy, hermano. Y por eso, y ya lo va animando, ¿sí? Por eso Dios nos pone a nuestros pastores, ¿verdad? Que nos dirijan, amén. Entonces, así pasó. Abisai ya estaba, no le voy a dar uno, no, solo le voy a dar uno y queda. Pero David dijo, no lo mates, ¿sí? ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. No era que David pensara que Saúl era muy justo o que él estaba bien, sino que David sabía que Saúl estaba en profundo pecado, ¿sí? Andaba mal, andaba en la carne, pero él seguía siendo el rey, ¿sí? El rey ungido sobre Israel. Dios había ungido, recordemos, a Saúl, ¿sí? O sea, ya lo había hecho rey y Dios lo iba a quitar a su debido tiempo, ¿sí? Entonces, hubiéramos nosotros pensado que David tenía más razones todavía que acabar con la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque ya le había dado una oportunidad, ¿sí se acuerda? ¿Sí?
Ya dijo, ya le di una oportunidad, ¿verdad? Yo sí soy, sí estoy lleno de amor, pero pues no soy, ¿verdad? Sí, o sea, ya estaba cansado, ya vimos que cómo se dormía donde tenía que quedar, ya estaba cansado. Y Saúl le hubiera dicho a David, yo ya le di una oportunidad y la arruinó, ¿sí? Pero aquí vemos que cómo era David, misericordioso, ¿verdad? Tenía esa misericordia hacia el rey Saúl, ¿sí? Porque también sabía David que no era difícil para Dios acabar con la vida de Saúl. En cualquier momento dice, si Jehová no lo hiere, a su día llegue el que muera o que descienda en una batalla y pues tenga que morir, ¿verdad? Así Dios iba a acabar con Saúl en cualquier momento, ¿sí? Decía que solo Saúl vivía porque era un regalo que Dios le daba, que siguiera viviendo, ¿sí? Pero vemos que era un plan de Dios para formar a David, ¿sí? Esas persecuciones eran para algo, amén. Así fue usado Saúl. Entonces, aquí nos vimos que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero se rehusó a hacerlo, ¿sí? Y aprovecharse de esa oportunidad. Y nos enseña algo sobre nuestros enemigos. Vamos a nuestra Biblia, en Lucas, capítulo 6. Y le dan lectura, por favor, del 27 al 31. Amén. Aquí Dios nos dice, amén, hasta el 31. Sí, nos dice que no tengamos, nos dice la Biblia que lo que nos hagamos, nosotros también regresársela. No, sí, no, nos dice que nosotros debemos de amar, de bendecir, sí, a nuestros enemigos. En el mundo de que tú me la haces, yo te la hago. Tú me engañaste, yo te engaño, para que veas cómo se siente, ¿sí? Pero nosotros no, ¿sí? Nosotros tenemos que amar, que orar, que bendecir, ¿sí? No sé si les ha pasado que a sus enemigos se acerquen a ustedes, oye, necesito oración. Ay, pero ¿cómo voy a orar por ti? Pero es lo que Dios nos manda, ¿sí? A orar, si les ha pasado, ¿me? Y nosotros es orar y Dios nos prueba, a ver, ¿te hizo esto? ¿Lo vas a hacer? Y sí voy a hacerlo, ¿verdad? Voy a orar por ti. Y ahí donde nosotros vemos cómo hemos crecido en la fe, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Dios nos dice, mía es la venganza, yo pagaré, ¿verdad? Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 30. Si la venganza pertenece a Dios, ¿sí? Nosotros solo debemos de amar a nuestros enemigos y no a pagarles mal, ¿sí? Amén. Entonces, seguimos leyendo en 1 Samuel, capítulo 26, ahora del 12 al 17. Amén. 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 Aquí vemos que se llevó David la lanza, la que estaba al lado del rey Saúl, y su vasija de agua, que estaba en la cabecera, en la cabeza donde dormía el rey Saúl, ¿sí? Pero se lo llevó como evidencia, ¿sí? Que tuvo la oportunidad de acabar con la vida del rey y no lo hizo, ¿sí? Ahí se dio cuenta de un profundo sueño que estaba todo ese campamento, ¿sí? Profundo sueño, ya está cansados todos, pero en una guerra, pues uno tiene que estar alerta, ¿verdad? Pero por eso Dios mandó ese
profundo sueño, ¿sí? A cada uno de ellos. Entonces dice que cuando entró David, y luego ya se apartó, estaba aquí el campamento, imaginemos, estaba aquí el campamento, rey Saúl aquí en medio y alrededor sus comandantes, ¿verdad? Sus soldados. Y dice, aquí estaba el ejército de David, pero David no se fue con su ejército, sino que se fue al otro lado, ¿sí? En un monte. Dice que si el ejército de Saúl lo perseguía, pues él podía huir sin poner en peligro a los soldados de David, ¿sí? Entonces, otra vez vemos la estrategia, ¿verdad?, que tenía David. Entonces, para salir de eso, estaba en este lugar David y empieza a hablarle al comandante de rey Saúl, o sea, al líder de los soldados. Le dijo, ¿no eres tú un hombre? ¿Quién hay como tú en Israel? O sea, que era muy bueno, ¿verdad? Que, o sea, no hay otro soldado como tú. Dice, yo pude acabar con, mira, yo tengo la vara, la vasija, y yo tengo la lanza, y yo pude acabarlo. O sea, dando a entender que David todavía estaba más interesado en el cuidado de Saúl que su propio líder del ejército, ¿sí? Entonces era algo fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí tomó la lanza y la vasija como evidencia, así como el pedazo del manto de Saúl, en la primera vez, ¿sí? Entonces, esas eran las pruebas que David tuvo para que no quería matar a Saúl, ¿verdad? Entonces le dice ella, pues se despierta, le dice David, ¿qué he hecho? ¿Qué hay mal en mi mano? ¿Sí? Que Saúl pensara con claridad que en verdad ¿qué le hizo David? ¿Sí? Entonces se le dijo, si Jehová te incita contra mí, si fueran los hijos de los hombres, pero David sabía que ni Dios ni los hombres incitaban a Saúl liquidar con David, sino que eran sus celos, sino que era su carnalidad, que era el egoísmo que tenía ya Saúl, su amargura, ¿verdad? Entonces le ofrecía esas cosas, ¿verdad? Para que se arrepintiera a Saúl, pero aún así no lo hizo. También le dice, ¿por qué me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová? Diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Ahí reveló David la lucha que él tenía bajo la presión que estaba con los dioses donde se encontraba, ¿verdad? Porque no estaba en la casa de Dios. Lo que más le dolía a David era que no estaba en la casa de Dios, que no estaba alrededor de los que vivía él. Entonces ahí vemos lo que le dolía, ¿verdad? Que no aprovechaba el tiempo. Y nosotros que podemos estar en la casa de Dios, no la aprovechamos. Amén. A veces no queremos ir o estamos aquí y andamos pensando en los frijoles u otras cosas. Entonces hay que aprovechar el tiempo, amén, de estar aquí, ¿sí? Nos decía, David escribió en el Salmo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Entonces, él extrañaba la comunión con Dios y con sus hermanos, con los demás. Me acuerdo la primera vez que yo asistí a esta iglesia. Yo le ayudaba a la hermana en el talento vendía unas ricas hamburguesas. Entonces ya le ayudaba. Y la primera vez estaba el canto, creo que levántate, y sus pasos, ¿verdad? Entonces ya me acerqué a Jacob y le dije, quería enseñar las coreografías, porque todos exactamente los mismos pasos nos habla de la unidad, ¿sí? Que tiene, que yo vi por primera vez en esta iglesia, ¿verdad? Y me gustó, le digo, ay, ir aquí hasta los niños chiquitos le hacen así, y ay, qué bonito, ¿verdad? Porque desde la mía sí danzaban y todo, pero pues no todos, ¿verdad? Y aquí era la mayoría, casi todos yo los vi exactamente igual y alabando a Dios, ¿verdad? No porque, ay, hazlo, sino porque a ustedes les nacía, ¿verdad? Ustedes, la unidad, y es lo que me gustó de este lugar. Entonces, así pasó, ¿verdad? También hay una historia de una hermana que su hermana tenía cáncer y su esposo le prohibía ir a la iglesia. Sí, y todavía incluso ve a la hermana, a esta hermana que le hablaba de Dios, dijo, no quiero ni que venga tu hermana, ni que vayas a la iglesia. Entonces esa hermana y su hermana se veían en el parque. Decían, sí, los niños van a la escuela y ella iba a dejar a los niños a la escuela, pero se veían en el parque para hablarles de la palabra, ¿sí? Entonces nosotros que tenemos la oportunidad y que
podemos estar aquí, pues hay que aprovecharla, amén. Y así es este ejemplo. También dice, como quien persigue una perdiz por los montes. Una perdiz es un pajarito, ¿sí? De los árabes, dice que ese pajarito está en los montes, pero cuando lo están ahí lo queriendo cazar, se levanta muchas veces y pues se cansa, ¿verdad? Y ya cuando se cansa, lo atrapa, ¿sí? Entonces, así se comparó David, de que Saúl, tú me estás intentando a cazar y hasta que tengo miedo que lo logres, ¿sí? Que ya después yo me canse y tú lo puedas hacer y destruirme, ¿verdad? Quitarme la vida. Entonces, vemos este ejemplo, amén. Sigue diciendo del 21 al 25. Si me ayudan a leerme. Entonces dijo Saúl, he pecado, he perseguido a David. En ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido tomada preciosa hoy en tu ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he dado de gran manera. Y David respondió y dijo, ya haré la danza de reyes, más cada uno menospreciado de los hombres. Jehová pague a cada uno su justicia y su regalado, por su obra que también cada hoy en mi mano. Amén. Aquí ya Saúl le dice, he pecado, pero ahora no vimos que derramó sus lágrimas, lo dijo algo frío, algo mecánico. Sí, veo, están las palabras ahí, pero no hay sentimientos, no hay nada, ¿verdad? Dice, ningún mal te haré, pero Saúl no estaba arrepentido, sino que se dio cuenta de que David había ganado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento, hermanos? Es un cambio interno de nuestro parecer, de las cosas que nos encariñamos, de nuestras convicciones y de nuestras decisiones. El arrepentimiento se basa en nuestro temor y respeto a Dios. Un verdadero arrepentimiento lleva la fe en Jesús, ¿sí? Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos ese cambio de pecar contra Dios y ahora estamos al servicio de Dios, ¿sí? No sé si usted recuerda cuando empezó el camino de Dios, ¿sí? Que estaba muy emocionado de que, yo quiero hablar, usted le hablaba a las demás personas, oye, es que yo conocí a Cristo, mira, usted está hablando y hablando a los demás, ¿sí se recuerda? Como ese primer amor, ¿verdad? Como se les dice, que eso debería ser siempre, amén. Entonces, así es, a veces el corazón, dice la Biblia, que es engañoso, ¿sí? Y muy a menudo algunos que dicen ser cristianos, pero no lo son, ¿por qué? Porque no tienen ese deseo de separarse del pecado. Siguen en los chismes, siguen en los pleitos, siguen en las griterías, siguen igual, ¿sí? Pues no, yo ya soy cristiano porque veo las prédicas en línea. Sí, no soy cristiano porque a veces pongo coritos, pero sigue siendo el que se pelea en la colonia, sigue siendo el mismo, sí, que esas cosas malas las sigue haciendo. Entonces, pues no es, ¿verdad? No tiene ese verdadero arrepentimiento. Y incluso hay personas que no son cristianas y cambian, ¿sí? Que pueden sentirse tristes y cambian sus vidas como queriendo su mejor versión, ¿verdad? Que hay alcohólicos que entran a un grupo y dejan de tomar, ¿sí? Pero no se arrepintieron, sino cambiaron nada más, ¿sí? O inclusive que entran al grupo de drogas, que es ¿verdad? Esos grupos que hay de que les ayudan y ya dejan de consumirlas, pero no se acercaron a Cristo, ¿sí? En esos grupos pues sí es pesado, ¿verdad? He tenido conocidos y pues sí hay cosas muy fuertes, y hay pláticas y lloran y no puedes verlos y no comen bien y los tratan, pero ves que ahí lloran, que se abrazan las familias, pero pues ahí no un verdadero arrepentimiento en cuestión a que no creyeron en Jesús, en cuestión de que no son salvos, ¿sí? O sea, nada más dejaron de hacer, de tomar, de drogar, pero siguieron un camino, pues tú puedes decir de bien, pero no conocieron a Cristo, ¿sí? Ese es el cambio que ellos hicieron, pero no aceptaron a Cristo, o sea, no son salvos. Y nos dice la Biblia en 2 de Corintios, si vamos a buscarlo,
capítulo 7. Aleluya. Del versículo 9 y 10, por favor. Porque la tristeza que es el Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de arrepentirse, la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Amén, hasta el 10. Está bien. Aquí este versículo nos habla de dos tristezas, ¿sí? La tristeza que viene de Dios. ¿Pero Dios es un Dios triste? No, ¿sí? ¿O nos quiere ver tristes? No. Esta tristeza nos habla que es cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, con ayuda del Espíritu Santo, cuando cometemos un pecado de volada, eso no está bien, ¿sí? Señor, perdóname, ¿sí? Entonces pides perdón y otra vez vuelves al camino de Dios y vuelves a tener esa gracia y esa salvación. Inmediatamente somos conducidos por esa tristeza para arrepentirnos del pecado, ¿sí? Y por eso alcanzamos la salvación y negándonos a cometer el mismo error, ¿sí? Nosotros seguimos en este camino, pero ya no pecamos igual como cuando éramos en el mundo, ¿sí? Se supone, hermano. Se disminuye, ¿verdad? O sea, voy a seguir trabajando en esto, ¿verdad? Ya no voy a seguir mintiendo, robando, ya no, ¿sí? Es menos y que Dios nos ayude, ¿sí? Y un ejemplo de esto lo encontramos en la Biblia, en la mujer adúltera, que estaba a punto de ser apedreada, ¿se acuerda? Pero Jesús, al mirarla, porque no dice ni que miró a los que querían aventarla, sino nada más a ella. Ay, qué hermoso, ¿verdad? La miró, mirando el arrepentimiento de ella, ¿sí? Le dijo al final, vete y no peques más, ¿sí? Pero la tristeza del mundo que produce muerte es una cruel y asesina que te hace sentir que no tienes perdón, ¿sí? No tienes perdón. Esa es una estrategia del enemigo que nos dice, ¿para qué vas a la iglesia? Si sigues igual, no vayas. ¿A qué horas? ¿Te peleaste con tu esposo? ¿Te acuerdas? Pero esa estrategia nosotros no debemos de escucharla, ¿sí? Señor, te fallé, perdóname, ¿sí? Por eso estamos aquí, porque queremos llegar a ser como Jesús y irnos con Él, amén. Amén. Y esa tristeza del mundo, pues es la que llegó a ser Judas, que después de vender a Jesús fue y se quitó la vida, ¿sí? Aquí vemos ese dos ejemplos, ¿sí? El verdadero arrepentimiento consiste en una respuesta de nuestro ser entero, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, ¿sí? Como niño, yo acepté a Cristo, pero yo soy diferente a los demás niños, ¿sí? Cuando estés en la primaria, pues ahorita nosotros que ya estamos grandes, no, qué inocencia, pero ahorita hasta en la primaria ya no hay inocencia, ¿sí? Ya vemos y nosotros tenemos que ser diferentes, lo que les enseñamos a los niños aquí en el templo, ¿verdad? Tú eres diferente, ¿sí? Tú tienes otra identidad, tú eres hijo de Dios, ¿sí? Igual cuando eres joven, cuando les digo, cuando entran a la secundaria, cuando entran a la prepa, ya son otros, pues hablan más localidades y ya son otros tipos de pensar, ¿sí? Por eso nosotros con nuestros hijos debemos de inculcarles siempre a Dios, ¿sí? Oye, conocer a los que se están juntando. ¿Con quién estás hablando? Con Panchito. ¿Quién es Panchito? No, que no sé qué. Oye, tú debes de conocer, ¿sí? Entonces, así con los que están ellos comunicándose. ¿Por qué? Porque esas malas costumbres, ¿sí? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, nosotros debemos de estar precavidos como padres con nuestros hijos. Amén. También nuestra mente, como cuando ya somos adultos, ya las decisiones que tomamos, ¿sí? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿Cómo me voy a hacer económicamente? Mi familia, ¿verdad? Ahora mis nietos, ¿verdad? Porque ya eres más grande, ¿sí? Ahí en todo eso nosotros, ese verdadero arrepentimiento, mostrarlo, amén. Y aquí
ya en su casa, lea el Salmo 51, amén, en su casa, usted lo estudia, ¿vale? Y nos muestra el arrepentimiento que tuvo una vez que pecó David, ¿verdad? Como crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo David también se mostraba su arrepentimiento, amén. Y también en el versículo 23, David decía de 1 Samuel, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. David confiaba en Dios, quien bendice a los justos y a los leales. Amén. David usaba lo que nos dice Mateo 7:2, con la medida con la que medís os será medido. David quería esa gran cucharada de misericordia, como lo hizo con Saúl, ¿verdad? Esa gran misericordia que tuvo al no quitarle la vida. Así esa misericordia Dios iba a tener con él, ¿sí? Amén. Entonces, ya nos dice al final, David se fue por su camino y Saúl por el suyo, ¿sí? Ya no hay nada más que decir. David y Saúl parten para no verse nunca más, ¿sí? En este capítulo analizamos que cuántos de nosotros hoy dejamos que sea Dios quien se encargue de nuestros enemigos, ¿sí? No queramos aplicar nuestra propia justicia, hermano, con nuestras propias manos. Dios nos dice, deja que yo me encargue de la situación y nosotros vivir por la fe, confiar en Dios. Amén. Y más tarde vemos que David confió en el Señor y a su debido tiempo el Señor se hizo cargo de Saúl. Amén. También vemos que la tristeza que es buena y que viene de Dios tendrá como señal un arrepentimiento verdadero y que su resultado es la salvación y vida eterna. Amén. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, nos ayuda el Espíritu Santo para que tengamos salvación y no escuchemos esos que no tienes perdón, ya no lo hagas, ya no hagas a la iglesia, ya no alabes a Dios, ya no ayunes. No, nosotros tenemos que seguir esforzándonos, hermanos, y seguir agradando a nuestro Dios. Amén. Aquí en esta semana, creo que fallé, que hace el mundo el miércoles de ceniza, ¿ven? Que solo llevan una Semana Santa, cuando Dios nos pide una vida, ¿verdad? Santa, ¿verdad? Que se sacrifican cuando van a templos, que van de rodillas y se raspan o se pegan en otras religiones. Y Dios no quiere esos sacrificios. ¿Cuáles sacrificios quiere? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia, ¿sí? Amén, es lo que quiere Dios de nosotros, ¿sí? Amén. Ese corazón contrito, humillado delante de Él, que Dios nos ayude a seguir en su palabra, amén, en su camino. Amén. Esto es lo que Dios nos dio el día de hoy para nosotros, amén. Que Dios nos dé ese corazón limpio y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros, amén. Así les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, amén. Así vamos a orar, hermanos. Que Dios nos ayude, que haga ese espíritu recto dentro de nosotros, ¿verdad? Un corazón limpio, un corazón que le agrade, hermano, amén. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque hoy nos hablas nuevamente, Señor, de tu verdadero, Señor, arrepentimiento, Señor, esa tristeza, Señor, que nos das cuando tuvimos ese encuentro contigo, Señor, donde el hermoso Espíritu Santo nos ayuda, Señor, y nos discierne qué es lo que estamos haciendo mal, para nosotros así poderlo cambiar, Señor, y poder agradarte. Poder, Señor, estar limpios delante de ti, para que cualquier momento que a ti se te plazca venir, Dios, podamos irnos contigo. Gracias, Señor. Límpianos, Señor, que nuestros corazones, Señor, estén limpios, Señor, para tu venida, Señor, los de nuestra familia, Padre Santo, que seamos ese ejemplo a los demás. Que nos ayudes a amar a nuestros enemigos, Señor, orar por ellos, bendecirlos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Amén.